Hola, ¿qué tal? Muy bienvenidos al canal de Bullmaster. En esta oportunidad tengo el honor y la alegría de estar junto a una persona que tengo mucho cariño, aprecio y que es parte, digamos, importante de lo que es el mundo de la agilidad en Latinoamérica, especialmente y particularmente en Bolivia. Me refiero a Oscar Chuy. Oscar es Agile Project Manager, es un experto en Management 3.0, Scrum Master Senior y agente de cambio. Además, está a cargo o es el líder junto a Marco del Agile Talent Club, que es un espacio de divulgación y trabajo ágil precisamente ya en Bolivia. Así que, Oscarito, muy bienvenido y muchas gracias por estar en este espacio. Hola Marco, ¿qué tal? Muchas gracias. Un gusto igual estar presente en esta sesión. La verdad, bien importante también para mí un poco difundir un poco el conocimiento, el aprendizaje y más que todo llegar a organizaciones de mi país, que es bien importante, ¿no? Esto de difundir sobre temas de agilidad que hace mucho beneficio a las organizaciones. Gracias por la invitación, Marco, y pues estoy aquí para cualquier consulta. Excelente, Oscar, excelente. Bueno, comenzando un poco con la entrevista, ya entrando de lleno a lo que es la conversación, eh, te quería preguntar, Oscar, en tus charlas, en las distintas instancias en que he tenido la oportunidad de participar contigo y también en las que he podido ver de ti, tú haces una diferencia crucial que existe entre lo que es ser ágil y hacer agilidad, ¿cierto? El ser ágil o el hacer ágil, ¿ok? Refiriéndote a la agilidad como una esencia, de ahí también el título de nuestra entrevista. ¿Cómo pueden las organizaciones y los individuos cultivar de manera activa esa mentalidad de ser ágil en su día a día, digamos, más allá de la simple implementación de un marco de trabajo, o sea Scrum o sea cualquier otro, digamos? Perfecto, sí, es verdad. Ahí, Marco, gracias por la pregunta y por la diferencia que has notado. Efectivamente, yo resalto en mis charlas, conversaciones, talleres, capacitaciones, siempre empiezo con la esencial que es cuando hablamos del mundo ágil. ¿Por qué me voy a esto? Porque mucho confunde quizás en las organizaciones, y he visto, inclusive he sido testigo de eso, de que al ser ágil es porque estamos implementando Scrum, por decir. Y no es Claro. tanto así, no es tanto así. En realidad, Scrum es una herramienta, es una práctica, en la que agilidad es ese cambio de mentalidad, es un cambio es una mentalidad en realidad. Entonces, desde ahí es donde yo parto siempre hablando de mis prácticas y siempre inclusive comienzo con la esencia de estar conectados en un equipo. Las personas deben estar conectados, deben estar en esencia, alentar más que todo y fomentar la comunicación, la participación. Y eso para mí es importante que las personas entiendan desde esa parte. Y después vendrán las prácticas. Es por eso que diferencio entre el ser ágil y el hacer ágil. El ser ágil es aquello que a veces en cierta parte está muy olvidado, que no está considerado, ¿no? Realmente, y se van directamente a las prácticas, tratan de implementar el hacer ágil, Kanban, Design Thinking, Scrum y Meta, ¿no? Y quizás para Sí. ellos es simplemente eso, y no es tanto así. Por eso es que yo Mm. resalto siempre conocer, ampliar y especificar la parte del ser ágil, que va muy, muy de la esencia de la persona. Sí, se da mucho y lo hemos conversado en alguna oportunidad, Oscar, que uno llega a una empresa, a una organización donde tienen ciertas prácticas como un tablero Kanban o una daily, digamos, y las Ujú. denominan de esta forma, y son empresas que te dicen, oye, nosotros trabajamos con agilidad, digamos, y en realidad son elementos que incorporan eh, como parte de su trabajo, pero no significa, digamos, en sí que estén trabajando de manera tal, digamos, con lo que significa la agilidad. Sin embargo, también es muy relevante, muy importante mencionar que hay empresas que efectivamente han tratado o han hecho implementación de agilidad más allá del marco de trabajo y hacen una especie de híbrido. ¿Qué te parece a ti esa forma o ese modelo del híbrido en que se gesta un poco la metodología que ya traen de tiempo
y con la incorporación de estos elementos ágiles que finalmente terminan en algo híbrido, algo que es una mezcla, digamos, entre lo que tenían y esto nuevo. ¿Qué te parece a ti esa visión de la metodología o del marco de trabajo dentro de un contexto híbrido? La verdad a mí me parece genial, porque dado que cuando hablamos de agilidad hay un tema bien importante, aparte de la esencia, también consideramos de que todas las prácticas a nivel de agilidad son flexibles. Entonces, desde ese punto de vista, podemos pues mezclar lo mejor de otra metodología, de otro marco y de lo que se va trabajando en la organización. No podemos cambiar una organización desde cero, ¿no? Decir, a ver, desde mañana realmente cambiamos todo y nos volvemos ágiles, ¿no? Eso va a ir Claro. evolucionando y eso va a marcar justamente la particularidad de poder implementar estos enfoques híbridos, ¿no? Que realmente ahora, igual yo lo he vivido, lo he sentido y lo he experimentado, ¿no? Es parte inclusive ya de la organización misma. No nos podemos directamente adaptar a un solo marco y encerrarnos en eso. Necesitamos un poco aplicar de lo que sabemos, de lo que las organizaciones ya saben, que ya tienen, se puede decir una parte de su cultura, empezar a trabajar e implementar de esa manera, y por qué no adaptar ahí un marco de trabajo y apoyar, ¿no? Y de alguna manera eso se vuelve híbrido, y eso también hace, pues, ¿no? Que el apoyo, la colaboración resalte mucho más, el tema de innovación y creatividad igual se explore diferentes caminos. Entonces, eso para mí es resaltante y, ¿por qué no? Es esencial. Y justamente yo veo ahora que se está aplicando mucho este tema de implementaciones híbridas, por esto mismo, ¿no? Por lo que todo es cambiante, pero que a la vez quieren mantener un orden, ¿no? Un orden. Por ejemplo, te doy en una organización donde yo estuve, estaban aplicando neto, ¿no? Lo que son las prácticas del PMBOK, ¿no? PMI, dirección de proyectos, ¿no? Entonces, ahí, Sí, y tú sabes que ya hablando del PMI, ha habido esa evolución y ese cambio, esa agregación, inclusive ya hablar de agilidad, ¿no? Entonces, sí. imagina, ¿no? Entonces, con esa revolución, con ese intercambio, con esa interdependencia, ya hubo, pues, formas de poder aplicar lo híbrido. Y a eso, agregar Scrum, Kanban, otras prácticas, hace, ¿no? De que de alguna manera resalte los resultados que al final queremos obtener de esa manera colaborativa. Y eso yo lo llamo en realidad co-creación, ¿no? Esa palabra que es tan importante. Es la co-creación, en realidad, lo que estamos haciendo, lo tradicional, lo que conoce la organización, los equipos, más lo adaptativo, pues eso hace que en realidad vayamos por buen camino. Yo resalto mucho bastante esos enfoques híbridos que estamos actualmente conociendo y implementando, ¿no? Sí, claro. Sí, estoy de acuerdo, absolutamente de acuerdo contigo. Creo que es muy valioso porque de alguna manera también un poco apelando a la adaptabilidad, ¿cierto? El proceso funciona y mantiene, digamos, la relevancia de lo que significa la agilidad. Y dentro de eso, algo muy importante es que, y que de alguna manera significa que algunas empresas fracasen en su camino hacia la agilidad, es por no tomar en cuenta los valores y los principios desde el comienzo, ¿cierto? Desde el comienzo, desde cuando se comienza, desde cuando se parte, digamos, con el proceso de adaptación o de implementación. ¿Cuáles consideras tú que son los valores fundamentales que todo equipo y organización deberían identificar y cómo se pueden de alguna manera integrar de manera, digamos, efectiva para que de verdad se sientan y no solo se declaren, digamos, dentro de lo que es la implementación o la adaptación de agilidad? Buena pregunta, y Marco. Igual alguna vez yo he diseñado un pequeño esquema de cuáles son los valores quizás universales que debía tener una persona y que debía alinearse con un equipo, organización. Y resalto tres, ¿no? Tres valores que para mí Uh son bien -huh. importantes. Uno es la empatía. Hay que ser bastante empáticos para en verdad entender el problema, estar, como dicen, ¿no? El dicho, en los zapatos de la otra persona. Y realmente hay que sentirlo, hay que vivirlo, pero con la idea de conocer y saber cómo podemos ayudar. Otro tema, otro valor para mí importante es la resiliencia. Muchas personas
tal vez no conocían mucho la palabra, pero saben que si bien han tocado fondo, pero con las fuerzas que aún tienen, pueden llegar adelante y superar inclusive, ¿no?, las adversidades. Para mí eso es el resiliente. Los equipos atraviesan constantemente eso en sus proyectos, entonces necesitamos también ser resilientes, ¿no?, mantener eso como un gran valor. Y tercero, ser una persona íntegra. Lo importante, ¿no? Ser una persona íntegra en el sentido de que eres como eres, tal cual, que te haces conocer como eres, rescatando todos sus principios y otros valores más que van a inculcar. Porque todo esto para mí es base para algo mucho más importante, inclusive mucho más prescindible dentro de un equipo, que es la confianza. Si un equipo no tiene confianza, los miembros del equipo no hay confianza, verdaderamente esto no va a funcionar. Y es importante empezar con esto de la confianza. Y para mí, esa base está ahí, ¿no? Sobre los 3 pilares que acabo de mencionar: empatía, resiliencia, integridad, son bastante importantes, ¿no? Y claro, sobre todo eso no quiero decir que solamente son esos valores que deberíamos contemplar. Nosotros como persona tenemos, ¿no? Tenemos propios valores que alguna vez hemos identificado cuando nos han preguntado, ¿no? ¿Cuáles son tus valores? Podemos alinear juntamente con eso y con lo que comento, ¿no? Y también los equipos tienen otro tipo de valores que se han ido rescatando, que se han ido trabajando y, ¿por qué no? De alguna manera esos valores también debían estar alineados con los valores de la organización. Mira, qué mundo ideal sería, ¿no?, que mis valores estén totalmente alineados con mi equipo y con la organización. Vaya, ahí es donde en verdad tú ya no vas a ir a trabajar, vas a ir a hacer lo que te guste, ¿no? Entonces, bien importante para eso. Exacto. Mira qué importante, porque finalmente, bueno, no, esta entrevista, el título que le pusimos fue La agilidad con esencia humana. Y de alguna manera esa esencia de las personas se plasma en el día a día, en lo que significa el trabajo con agilidad. En alguna oportunidad me acuerdo haber conversado con alguien y que me mencionaba, oye, tanto que a veces se esfuerzan por llevar esto del aprendizaje ágil a una cuestión más romántica, que las personas, la felicidad de las personas, etcétera. Sin embargo, en contraposición, en alguna oportunidad también tuve la conversación con alguien de recursos humanos. Personas que son del área de recursos humanos se cuestionan por qué esto de la agilidad no comenzó desde su área, desde su mundo, y vino a aparecer dentro de lo que significa los orígenes de la agilidad, el área de TI, personas que trabajaban en el área del desarrollo del software. Y viene ese cuestionamiento, digamos, de por qué nace de ahí, no existe una conexión, digamos, directa con lo que son ellos, el área de recursos humanos. Y esto te viene a mostrar que en realidad la agilidad, dentro de los principios, valores de lo que tú mencionaste, conjuga ambos mundos. Por una parte, la operatividad de la empresa, la generación del producto o servicio, y cómo las personas se integran dentro de ese mundo, con una perspectiva también, como decías tú, no de ir a un trabajo, sino que más bien ir a hacer algo que les gusta. Exacto, Marquito. Ahí, a ver, alguna vez, y la verdad me interesa esa pregunta, ¿no? Porque igual, hasta yo alguna vez me preguntaba, ¿y por qué no se han iniciado de ese otro lado? Si hablando de agilidad, hablamos de bienestar, de personas, ¿no? Sí. Entonces, efectivamente, yo trataba de analizar un poco y saqué algunas conclusiones. Uno, no es que nunca se haya hablado en las organizaciones de esto, de llevar adelante un equipo colaborativo, ¿no? Comunicar, conversar, conectarse. Yo creo que sí ha habido esos arranques, esos apoyos, pero desde le han dado otro nombre. Más por el lado del software, efectivamente se ha iniciado esto de la agilidad con el desarrollo del software. Se dieron cuenta que esto de desarrollar software no solamente implica pues la parte técnica, la codificación y el desarrollo, sino que más bien para entender una solución hay que entender al cliente realmente. Y creo que desde ahí ha sido el detonante para decir, ¿y qué hace el cliente? El cliente no desarrolla el cliente, sino hay que convencer al cliente, hay que venderle un buen producto al cliente y el cliente es pues al final que va a decidir que efectivamente esto funciona o no funciona. Por lo tanto, van hacia atrás y retroceden. Entonces, ¿qué necesitamos para llegar a ese cliente con buenos datos, con buena información, con buen producto? Necesitamos conocer
¿Y qué necesitamos conocer? Sus gustos, lo que le apasiona, lo que realmente le va a beneficiar ese producto. Y eso es una conversación y se dieron cuenta que eso, entonces, eso no es desarrollar, eso es pues entrar e identificar lo que realmente quiere el cliente, el usuario, ¿no? Lo que está buscando y hacia eso tenemos que trabajar. Y desde ahí, donde empieza a hablar estos temas de comunicación, ¿no? Escucha afectiva, interiorizarnos, conectarnos, y eso es parte de las personas en sí, parte del equipo. Por lo tanto, esto no solo puede llevar a un nivel pues, técnico o de arquitectura de software, por ejemplo, sino más bien es algo mucho más conectar con la persona. Por eso es que desde que empezaron a escribir el manifiesto ágil, y ahí, si vemos el primer valor del manifiesto ágil dice, ¿no? Habla de las personas, ¿no? Habla de conectar con las personas, habla de tener ese enganche con las personas, saber y tomar en cuenta cuál es lo esencial en un desarrollo, la persona. Entonces, ¿por qué? Porque la persona Exacto. uno es quien aplica, es quien desarrolla, es quien trabaja, es quien conversa, es quien comunica, y la persona también es quien recibe esa respuesta como usuario, como cliente. Entonces, desde ahí hay esos dos mundos que al final es lo mismo. Si vamos a una empresa que no es desarrollo de software, un área que no es desarrollo de software, lo mismo, ¿verdad? Tenemos que tratar bien a la persona, comunicar, conversar, entrar en esencia y pues mencionando los valores que comentaba, ¿no? La empatía es bien importante. Sí, Una área de recursos humanos, por ejemplo, tiene que ser bastante empático con la persona, entender su propósito de la persona, su objetivo, las expectativas, inclusive, y quién sabe, si no ha sido contratada la persona, también llegar desde ese punto de vista a ver cómo lo toma la persona, cómo de aquí adelante lleva. Entonces son aspectos, ¿no? Que al final son de personas, relacionamiento entre personas. Lo mismo pasa en un área de desarrollo de software, comunicación, interconexión. Entonces ahí fusionan ambos, ¿no? Ambos enfoques. Oscar, mira, uno mira detrás tuyo, ahí está el símbolo de Management 3.0. Tú como facilitador de Management 3.0, de alguna manera se promueve, ¿cierto? La filosofía que busca, digamos, redefinir el liderazgo para crear personas más felices y organizaciones más exitosas, ¿cierto? Que es una de las premisas de Management 3.0. ¿Podrías explicarnos, por favor, desde tu perspectiva, cómo Management 3.0, a través de estos principios y de estas prácticas, ayuda a los líderes a lograr precisamente este objetivo de manera mucho más concreta? Ah, perfecto, Marco. Y gracias por resaltar eso. Sí, efectivamente, a mí cuando conocí y empecé a practicar lo que es Management 3.0, me cambió mucho más mi mundo, ¿no? Mis expectativas, y por eso es que me he inclinado mucho más a ese lado de la persona, ¿no? Management 3.0 tiene una filosofía muy importante y les aseguro, porque en un momento yo que cuando leí y profundicé un poco más de Management 3.0, me di cuenta de que se alinea a mis valores y a mis principios, porque ¿quién no quiere un mundo diferente? ¿Quién no quiere un mundo que Mm, cambie y que las cosas salgan bien y que apoyemos, que colaboremos, que seamos generosos, bondadosos? En realidad, ¿quién no quiere ser buena persona y estar rodeado de buenas personas? Todos, ¿verdad? Entonces, Management 3.0 de sí, esa claro. filosofía, dice, ¿no? A mí un concepto bien importante, y con eso empieza, ¿no? La definición de Management 3.0 dice que ve a una organización como una comunidad, ¿no? Como una ciudad, como un país, ¿no? Es Mm, la comparación que le hace, en donde todas las personas hacen lo que quieran. Y algunas veces me han cuestionado entre comillas, hacen lo que quieran. ¿Por qué hacen lo que quieran? No deberían mm, hacer así. Me comentaban, ¿no? Y resaltaban esa consulta. Dice, hacen lo que quieran, porque en realidad todos podemos hacer lo que queramos, ¿no? A nuestro nivel, conocimiento, nadie puede obligarnos. ¿Cuál es la esencia ahí? Justamente como me preguntaba, entonces, ¿cuál es la esencial ahí? Resaltar lo que realmente tú eres para hacer cambiar este mundo, obviamente, y si quieres que todo alrededor marche bien, pues tú con el ejemplo, si eres una buena persona, si vas a empezar a hacer actos que realmente resalte como liderazgo, muchas personas van a seguirte, ¿no? Y van a hacer y van a tomar en cuenta ese liderazgo que llevas en ti. Por lo tanto, ¿qué vas a querer demostrar en tu comunidad? Pues ser esa buena persona y no lo contrario. Por lo tanto, eso mm. de hacer lo que quieras implica pues de que tengas base de conocimientos, valores, principios y tu propósito en realidad, qué quieres tú dejar como legado en esa comunidad y en tu organización. Entonces, ahí yo voy.
cuando comentan y dicen, ¿no? ¿Por qué dices que hacen lo que quieran? En realidad no es lo que hacen, lo que quieran, lo buscan. ¿Por qué? Porque el siguiente concepto que agrega a Management 3.0 dice, hacen lo que quieran, pero buscando el beneficio de toda la comunidad. Y cuando Claro, tú buscas el beneficio de toda tu comunidad es porque necesitas hacer cosas buenas, ¿verdad? Ser buena persona, sí, agregar, sí. dar el ejemplo y todo lo demás. Por lo tanto, ahí se genera, ¿no? Ese concepto general que al final busca ese liderazgo de cambio de mentalidad, ese liderazgo empático, ese liderazgo servicial, ¿no? Entonces, eso engloba lo que es Management 3.0. Desde mi punto de vista, la verdad, para mí, una empresa, un equipo tiene que aplicar ciertas prácticas. ¿Y en qué me ayuda? Management 3.0 tiene prácticas, tiene herramientas, tiene juegos, ¿no? Muchos dicen que son solo juegos, en realidad no son solo juegos, son prácticas esenciales, porque cada una de esas prácticas y juegos, como lo llaman, tiene su objetivo, ¿no? Desde un personal map, que es con lo que generalmente yo arranco en mis sesiones, personal map te va a ayudar inicialmente a conectar con la persona, ¿no? Es una sesión de 30 minutos y ¿por qué no hacerlo en un equipo, en tu organización? Y siempre yo trato de que lo esencial es conectar como equipo. Entonces, uno de los ejemplos, una de las prácticas, por lo tanto, Management 3.0 desde su filosofía abarca, ¿no? Muchas prácticas, muchos ejemplos, muchos esquemas para apoyar justamente esta parte de liderazgo y pues este beneficio esto de la agilidad con esencia humana pues se multiplica, ¿no? Sí, exacto. Sí, o sea, como dices tú, no se trata de un libertinaje de hacer lo que uno quiera, sino que más bien hay una causa detrás de esto y hay un objetivo. Y a propósito de eso, de lo que mencionas tú de las distintas prácticas que hay en Management 3.0 y otros elementos que son parte, digamos, que nos llevan a lo mismo dentro de la agilidad, eh, hay un concepto que yo te he escuchado mencionarlo y que me parece súper válido, que es esto del el iceberg de la agilidad, ¿cierto? Donde las prácticas, de alguna manera, son solo la punta más visible de todo esto. Y debajo, por supuesto, está todo lo que hay detrás de lo que son las prácticas, que es lo que mencionabas tú. ¿Cómo desde tu experiencia, con lo que tú has visto en tu trabajo con los equipos, con las organizaciones, cómo tú animas a estas organizaciones a sumergirse, a estas organizaciones y a los equipos también, por supuesto, a sumergirse en esa parte que no es visible, digamos, como la parte subacuática, digamos, de este iceberg? Y cómo los animas a sumergirse en los valores y en los principios que hablábamos delante, y qué beneficios más profundos creéis que se obtienen al poder hacer esa visión, digamos, más en profundidad, no solamente qué hace con la práctica, sino que también ir a lo que está detrás de la práctica. Y gracias por resaltar ese tema del iceberg, ¿no? De verdad, igual comienzo con eso, unas charlas, y porque quiero que entiendan la agilidad desde ese punto de mentalidad, ¿no? El ser y el hacer es aquello que todo el mundo ve, que está en la punta del iceberg, y mientras lo de abajo están los valores, principios, propósitos, o sea, toda la esencia así neta de una persona, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, es donde yo me apoyo con Management 3.0, ¿no? Porque está ligado justamente a eso, como hablábamos, es la filosofía, este liderazgo de la persona hacia las personas, justamente marca esa esencia para poder aplicar y poder llegar de alguna manera a ese cambio de mentalidad que buscamos en las organizaciones. Y eso es lo que me va a ayudar y a llevar adelante y resaltar mucho estos temas del enfoque ágil, ¿no? ¿Y cómo me ayudan? ¿No? ¿Cómo me ayudan? ¿Cómo es que resalto? Las prácticas hacen de alguna manera, de Management 3.0 me refiero, hacen de alguna manera de que tú veas un ejercicio, una interconexión desde el lado humano, ¿no? Que mencionaba Personal Map te pregunta cosas muy personales, muy tuyas, ¿no? Que en realidad si tú quieres compartir las dices, pero al final estás compartiendo y las personas te están escuchando y están sabiendo algo más de ti que no lo conocían, y te aseguro que no lo conocían en el trabajo, está saliendo de ti. Y compartir eso es generar conexión. Hay otras prácticas que te hablan de motivación, por ejemplo, y esto del Movie Motivators, por ejemplo, es una gran práctica Sí.
Ahí lo esencial, por ejemplo, para mí igual me cambió un poco el panorama, es decir, muchas empresas cometen el error de motivar a sus equipos, a sus personas, a su organización, contratando al coach, al coach internacional, por decir, se lo traen por 3 días, hablan 3 días, y te aseguro que 3 días los motiva a tus trabajadores, a tu equipo, pero al cuarto día, ya, ¿no? Ahí cambió, bajó, ¿y dónde quedó? Entonces muchas veces cometen ese error, ¿no? Contratar, y luego, ¿qué hacemos con la continuidad? Necesitamos consecuencia. Entonces, Mommy Motivators, bueno, te dice, tú necesitas, para motivar a una persona, necesitas primero conocer qué le motiva. Y eso para mí ha sido algo tan esencial. Efectivamente, es cierto, ¿cómo voy a saber motivar a una persona si no sé qué le motiva? Y Mommy Motivators te abre ese panorama, ¿no? Y te dice, mira, tengo estas herramientas, tengo estos tipos motivadores y esta persona se adecua a esto, y tú, ¿qué haces como líder? Resaltas esos motivadores, apoyas o haces que crezca mucho más, ¿no? Y a la persona le ayudas y al equipo también, obviamente. Sí. Si te das cuenta, ves ese lado humano, ¿no? de la persona, y no es tanto la parte técnica operativa, sino el lado humano. Y Management 8.0 te abre eso, te hace resaltar esos valores, principios, y que la persona de alguna manera lo vea desde otro lado, ¿no? Y así hay sin fin de más de 30 prácticas en Management 3.0 que te dan esa esencia, te dan esa particularidad de poder rescatar la parte humana y aplicarlo en todo. Es por eso que alguna vez igual me dijeron, entonces Management 3.0 solamente es para aplicar en Scrum, por ejemplo, en agilidad, en Kanban. No, Management 3.0 lo puedes aplicar en todo, inclusive en tu hogar, y yo comentaba, ¿no? Háganlo, practiquen estos ejercicios en su casa, van a ver que van a cambiar, y efectivamente lo hacen, ¿no? Tengo colegas que justamente han compartido diferentes posts en LinkedIn y en Facebook, que lo han hecho en sus familias y dieron buenos resultados, y para mí es agradable, ¿no? Poder aplicar estas prácticas, no solamente en el ámbito de agilidad, enfoques ágiles, sino también en la vida cotidiana, con tus amigos, con la familia. Es parte, ¿no? Parte justamente de la práctica, y ver cómo tú innovas, cómo lo llevas a la práctica. Exacto, sí, absolutamente, totalmente de acuerdo. Y claro, son herramientas que tú las puedes ocupar no solamente en el ámbito de la agilidad, sino que en general, en metodologías tradicionales de trabajo, en distintas situaciones, para generar movimiento en grupos, digamos, de algún tipo, como conocernos bien en más profundidad, buscar esas motivaciones, como decías tú. En fin, son varias cosas que se pueden generar a través de la práctica de distintas herramientas. Por eso te preguntaba lo que hay detrás y de qué manera vamos motivando a la gente y a las organizaciones en particular para que den el paso, digamos, a lo que significa, digamos, la implementación o la adquisición de la agilidad, ¿cierto? Y de hecho, algo que es súper relevante, especialmente en los niveles, digamos, a nivel de gerencia en las organizaciones, esa resistencia que aparece precisamente al cambio, ¿no? Esa reticencia a generar un cambio. Y una de las principales causas, creo yo, y creo que en eso podemos estar de acuerdo, de que la agilidad precisamente fracase y aparezcan todas estas voces en que digan que la agilidad no sirve, etcétera, etcétera. Pero en realidad no es un problema de agilidad, sino que precisamente de esa resistencia, de ese miedo, de ese, digamos, no hacerlo bien, digamos. ¿Qué estrategias o enfoques has encontrado tú que son más efectivos para poder superar esa resistencia y lograr, digamos, el compromiso de los líderes seniors, de los líderes superiores, digamos, dentro de una organización en los procesos de transformación ágil? ¿Cuáles crees tú que son esos puntos que tú afortunadamente has logrado encontrar y te han permitido ablandar un poco esos temores y esa resistencia? Buena pregunta ahí, Maquita, y buena observación. Igual les digo, ¿no? De que en una organización, un equipo, si la cabeza no está alineada con este cambio de mentalidad, les digo que no va a funcionar, ¿no? Va a tropezar en el camino el equipo, la organización. Entonces necesitamos que realmente las cabezas, altos mandos, estén alineados con este cambio de mentalidad, y es importante considerar eso. Y yo he tenido grandes retos respecto a eso, ¿no? Que sí, he tenido organizaciones, equipos donde las cabezas
estaban con una mentalidad cerrada y no querían cambiar, y inclusive hacían a un lado el tema de felicidad, de bienestar, que para ellos decían, no, para mí no importa, para mí yo quiero resultados, ¿no? Y cosa que no es así. Si vamos detrás de los resultados, hay personas, y esas personas necesitamos alentarlas, motivarlas, estar al lado, ¿no? Para poder llevar buenos resultados. Y en eso, por ejemplo, una de las estrategias que yo, en las que me apoyé, y sí me salió bien, en parte, es poder sí o sí apoyarme con el área de recursos humanos. Porque tú, por decir, si tú eres un Scrum Master, un Agile Coach, un líder en agilidad, quizás no puedas llegar directamente a, a ayudar a cambiar a un líder porque está ahí arriba, ¿no? De alguna manera marca un nivel jerárquico, entonces necesitamos sí o sí apoyarnos con otro tipo de estrategias. Yo lo vi desde ese lado, apoyarme con el lado de recursos humanos, implementar capacitaciones quizás relacionadas mucho al liderazgo, ¿no? Es esencial cuáles son las ventajas y desventajas de lo que puede llevar adelante. Y la persona y el líder, el alto mando, va a notar esa gran diferencia y ese impacto que debe marcar, llevar adelante su forma de liderazgo hacia el lado más humano, ¿no? Y ver así inclusive otras formas de buscar esos resultados que busca como equipo, ¿no? Más bien, ¿por qué no vamos inicialmente a ver los resultados si efectivamente el equipo está creciendo? Y obviamente los resultados al final se van a dar y se dan, ¿no? En realidad se dan. Entonces, ver ese lado humano. Necesitamos que las personas, en realidad, y los líderes, ¿no? Y yo mucho digo los que están ahí arriba, porque efectivamente si esas personas no quieren cambiar, va a ser muy difícil. Y necesitamos apoyarnos desde otro lado, ¿no? Desde la estrategia. Y yo me he apoyado mucho con el lado de recursos humanos para poder llevar adelante este cambio de mentalidad, esta ayuda, ¿no? Apoyando, generando esos niveles de... Bueno, más que todo puede empezar con capacitación, porque al final es donde tenemos que llegar a marcar ese impacto, ¿no? Y después ya aplicar otras prácticas que van a ayudar al líder a efectivamente ver qué tan impactante es poder ayudar a las personas desde el lado humano, y no solamente el lado operativo o técnico, sino desde el lado humano, y automáticamente los resultados se van a disparar, ¿no? Por ese lado yo lo he visto. Exacto, sí, o sea, es entendible que de parte del negocio precisamente se busque priorizar tal vez en ocasiones lo que significa el negocio, la generación de las instancias que de alguna manera son lo que finalmente permiten que el negocio funcione, ¿cierto? Pero también es relevante lo que tú mencionas, trabajar con las personas, ver que el sistema funcione. Y a propósito de eso, y volviendo a Management 3.0, que es un punto muy fuerte, digamos, dentro de tu trabajo y lo que es el concepto de la esencia humana dentro de la agilidad. Un principio clave en Management 3.0, esta frase que dice gestionar el sistema, no a las personas, ¿cierto? Que de alguna manera viene a encerrar, digamos, a esta idea que tú mencionas. Entonces, ¿cómo los líderes pueden aplicar este principio para empoderar a su equipo y fomentar esa autoorganización que busca la agilidad, en lugar de caer en esa cuestión de llamada microgestión, ¿cierto? En que finalmente también implica o significa un punto fuerte en lo que es el fracaso, digamos, de la agilidad en algunas organizaciones? Ahí igual, Marco, cuando en algún momento también fui un poco cuestionado cuando me preguntaban, justamente con este principio, ¿no? Gestionar al sistema y no a las personas. Y me decía, sí, entonces, si no vas a gestionar a las personas, ¿por qué hablas de personas? Me decían en management. Entonces, es que no se trata de eso. No se trata de que yo voy a estar en micromanagement hacia las personas. ¿Qué quiere decir gestionar el sistema? Dentro de Management 3.0 te dice, gestiona todo al entorno de un equipo, de una persona, de la organización. ¿Y qué es el entorno? ¿No? Son los procesos, las herramientas, las políticas, las normas, las reglas, inclusive diferentes estructuras jerárquicas, es todo lo que está alrededor de la persona, ¿no? Entonces te dice, el líder realmente debía dedicarse inicialmente a eso, a gestionar ese sistema, mejorarlo, en otras palabras. Inclusive puede partir de mejorar la infraestructura. Y justamente ahí en Management 3.0 te da un ejemplo, ¿no?
de diferentes posicionamientos de oficinas físicas. Te dice qué tan importante, qué tan impactante es tener oficinas separadas y tener oficinas uno al lado del otro, inclusive con vidrios transparentes. La comunicación, la fluidez, la interconexión entre personas va a fluir mucho más en relación del otro. Entonces te dice, desde ahí, gestiona ese sistema. Entonces mejora su infraestructura, mejora el ambiente, dice, ¿no? Dale esos espacios, inclusive mejorar su horario, ser más flexible en ello. La persona se va a adecuar. Si tu estrategia es esto de cambiar el sistema, de mejorar la infraestructura, de mejorar el proceso, de mejorar las herramientas, de mejorar las políticas, inclusive, si tu estrategia va a ir a fin de apoyar a la persona pues se va a adecuar a esos cambios y prácticamente van a dar buenos resultados, ¿no? Es el práctico ejemplo que también en un momento en mis charlas doy. Les muestro una imagen de cómo son las oficinas de Spotify, de Google, de Pixar, por ejemplo. Es resaltante en comparación de otras. Dicen, ¿por qué? Porque se han enfocado en las personas. Ellos sí han hecho una gestión al sistema, ¿no? Entonces han cambiado el sistema, la infraestructura y no a las personas. En realidad no, porque las personas se van a adecuar a ese cambio. Y es donde ahí resalta claro. este principio que a mí me encanta ese principio, ¿no? Gestiona el sistema, no las personas. Desde ahí, entonces, es el enfoque que hay que darle, ¿no? Sí, sí, a mí también me gusta mucho, creo que es muy elocuente la frase en cuanto, claro, las personas van pasando dentro de la organización, pero cuando tú tienes una estructura armada dentro de la empresa, dentro de la organización, da igual quién esté, siempre se va a mantener ese espíritu y eso permite que, por ejemplo, tú saques esos ejemplos, que son ejemplos de organizaciones que de alguna manera trabajan de esa forma y da igual quién pase por ahí, ¿cierto? Da lo mismo las personas desde el punto de vista de quienes van transitando en el ciclo de vida de una organización y eso hace que la empresa o la organización sea reconocida de esa forma, ¿no? De alguna manera también tiene que ver eso con un propósito. Cuando hay un propósito, cuando hay un objetivo detrás de esto y de alguna manera en la definición de ese propósito de manera clara, que es algo que tú también yo te he escuchado hablar, cuando tú tienes un propósito claro, eso se convierte finalmente en la punta de lanza para cualquier organización, dentro de lo que significa una implementación, una adaptación o un proceso de cambio. ¿Cómo con tu experiencia, cómo tú guías a una empresa o a los equipos, digamos, para que descubran y articulen ese verdadero propósito y cómo este propósito de alguna manera va a influir en la agilidad y en el compromiso también de las personas con precisamente ese proceso, que finalmente, como hablábamos, no es solamente un beneficio personal o un beneficio para los colaboradores, sino que también es un beneficio directo a lo que significa la organización con la consecuencia positiva que tiene el impacto de que las personas estén en un lugar que les guste estar. Y eso genera un aumento de la producción, una baja tasa de fallo, etc. ¿De qué manera tú motivas, digamos, cómo guías y cómo motivas a que se descubra o que busquen o encuentren ese verdadero propósito los equipos, las organizaciones? Mira, el tema de propósito, para mí igual, cuando yo escuché del concepto hace años sobre el Ikigai, para mí igual ese concepto me hizo revolución en mi cabeza. Dice, efectivamente, ¿cómo llego a descubrir ese propósito? Porque a mí me encantó el esquema de los 4 esquemas, de los 4 parámetros, y wow, dije, ¿no? Y la verdad, cuando yo empecé a aplicar, a descubrir así en letra, ¿no? En dibujo, a ver cuál es realmente mi propósito, y llegué a lo que siempre de una vez a mí me encanta, dije, es cierto, y la verdad, para mí mi propósito, el que me levanta cada día, es eso de enseñar, ¿no? A mí me encanta enseñar, me encanta ayudar a la persona a mostrarle, compartir mi conocimiento. Muchas veces, como anécdota, te digo, una vez yo empecé a enseñar, me llamaron de la universidad, Oscar, necesitamos que des clases, perfecto. Y yo ya estaba la primera semana dando clases y ni siquiera me había preocupado cuánto me iban a pagar o cuánto iba a ser mi contrato. La verdad, se me olvidó, porque al final ya estaba haciendo lo que necesitaba, la verdad. ¿Y cuándo es esto, no? Entonces, como anécdota, entonces ahí realmente vuelvo ahí a respirar y sentir, este es mi propósito, porque con esto me siento realizado, ¿no? Y otra de mis anécdotas también hablando de propósito, es que
Y cuando yo empecé a brindar clases en universidades, en el trabajo, obviamente yo trabajaba y cuando terminaba mi jornada laboral, obviamente con problemas, ¿no? Éxitos, fracasos, lo que siempre ocurre en la jornada laboral, en la noche me iba a dar clases y para mí era pues un respiro, un alivio estar delante de mis alumnos y compartir con ellos. Para mí era un aliviarme de todo, ¿no? Entonces para mí ahí también me he dado cuenta que sí me encanta esto. Entonces, tan esencial, como te comento, así de uno mismo, que para encontrar el propósito de un equipo, de una persona, tienes que empezar a conocer el propósito de uno mismo, de una persona, ¿no? Es como los valores, ¿no? Si quieres en verdad armar los valores de un equipo, de una organización, empezar a trabajar y conocer los valores de una persona. Lo mismo pasa con un propósito. Y ahí, hablando de propósito organizacional, por ejemplo, no hay muchas organizaciones que resaltan y eh, que demuestran, inclusive que lo escriben ahí sobre su propósito. Más hablan sobre visión, misión, ¿verdad? O alguna vez Sí, objetivos, pero no hablan sí. mucho del propósito. Yo creo que ahora deberíamos empezar, ¿no?, a trabajar mucho más en el propósito, porque el propósito está ahí con la misma persona. Conozcamos a la persona, cuál es su propósito, empecemos a conjuncionar todos esos propósitos y a ver qué sacamos en común y eso va a replicar hacia la organización. Desde esa manera se puede empezar a trabajar con encontrar el propósito de la organización, ¿no? Y es bien importante trabajar en ese tema porque te digo, es aquello que te mueve cada mañana con el que tú despiertas, dices, wow, me siento realizado, me siento conforme, siento que estoy aportando a este mundo, amo lo que me gusta, y de alguna manera también me pagan por ello, pero yo lo disfruto. Entonces, Sí. es tan esencial conocer el propósito de verdad y eso es bueno replicarlo en los equipos, pero conozcamos realmente de cada persona cuál es su propósito y sobre ello repliquemos hacia la organización. Obviamente ahí tenemos que jugar un poco con los valores, principios que maneja la organización y encontrar ese propósito. Y les aseguro que ahí está el propósito, nada más que necesitamos un poco descubrirlo y escribirlo al final, ¿no? Porque eso se va a replicar hacia adelante. Mira, un principio también que es fundamental en Management 3.0, en la agilidad propiamente tal, es el concepto de la co-creación, ¿cierto? La co-creación que es muy relevante, muy importante. La co-creación que tú puedas tener del producto o servicio que le estás generando a tu cliente o de la co-creación que puede existir en el trabajo propiamente tal de los equipos y precisamente en el objetivo. También puede haber un trabajo de co-creación entre la organización propiamente tal y los colaboradores, ¿cierto? De alguna forma, ¿cómo crees tú que se puede fomentar un entorno, perdón, donde la co-creación sea la norma, de manera tal que los equipos colaboren, se vayan dando feedback constructivo y mejoren así también continuamente, especialmente cuando los contextos de trabajo no son los tradicionales, sino que tal vez son remotos o son híbridos, es decir, de alguna manera no está ese contacto en el día a día persona a persona, pero sin embargo digamos, el trabajo en equipo de la manera que nos estamos comunicando nosotros ahora, o con otras tantas herramientas que hoy existen y que facilitan ese trabajo. ¿Cómo lo vamos fomentando? ¿Cómo lo reforzamos, digamos, ese trabajo en el día a día de co-creación cuando estamos trabajando en esos espacios híbridos o remotos? Me ha tocado, ¿no? Me ha tocado justamente un gran Ujú. reto lo que comentas y ahora pues todo se ha Sí. vuelto híbrido. Antes como que quería todo volverse remoto, pero ya creo que lo han Mm. vuelto híbrido porque se dieron cuenta de que también esa conexión, esa relación face to face, como dice, frente a frente, también genera valor. Mm. Entonces, por eso Sí, dijeron claro. algo híbrido también es funcional. Y efectivamente, ahí, por ejemplo, cuando mencionas esto de poder llevar adelante la co-creación, eh, para mí co-creación tiene varios significados, porque esa palabra antes de la creación, la sílaba co, representa para mí muchas cosas, ¿no? Colaboración, cooperación, Mm. confianza, etcétera, que al final Sí. creas, dice, ¿no? En un equipo lo creas, generas, esperas que la persona interactúe de esa manera, pero ¿a qué me voy? Tú como líder ágil, facilitador, Agile Coach, Scrum Master, no solamente pues tienes que enfocarte
en los resultados objetivos. Yo sé que es importante para el negocio, yo sé que es importante para el equipo, pero ahora nos dicen, como nosotros, como agentes de cambio, en otras palabras, tenemos que resaltar habilidades y capacidades mucho más diferentes, mucho más diferenciadores. Por eso es que hablan de esto de las habilidades blandas, por ejemplo. Sí. La escucha activa es bien importante para nosotros. Tener esa visión, tener esa empatía, saber entender, saber escuchar, saber inclusive dar feedback, son aspectos resaltantes que debemos adquirir nosotros como agentes de cambio, porque eso nos va a ayudar a que el día a día en un equipo, en una organización, podamos nosotros descubrir a la persona desde otro ámbito, ¿no? Para que en verdad esa persona, como analizo a mi equipo, analizo a la persona, porque de alguna manera es parte también psicología, quieras o no, que tenemos que nosotros conocer e implementar y saber cómo puedo colaborar a la persona. Y desde mi lado, como líder ágil, tenemos que ver esa esencia, ese lado, ¿no? No solamente el operativo. Yo sé que el operativo va a marchar bien, puede marchar bien, pero también tenemos que enfocarnos en la persona, conocer, no sé, inclusive sus gestos, conocer su forma de hablar, conocer cómo participa, cómo interactúa, y si no lo hace, preguntar, interactuar. Entonces, desde ese lado, desde ese punto de vista, yo veo que es necesario conocer esos aspectos y así un poco interactuar con la persona, conocer un poco más, y ahí vas a encontrar estrategias para ayudar a que esta co-creación realmente tenga sus frutos, ¿no? Realmente que tenga sus frutos. Porque si no lo conocemos, en verdad, para nosotros va a ser algo transparente, ¿no? Y tampoco, si no nos preocupamos, la persona también es muy importante. Está bien que lo notemos, está bien, digamos, que pasa, por ejemplo, te doy un ejemplo, ¿no? En un equipo hay una persona que constantemente no quiere prender su cámara, por decir, ni siquiera para saludar. Es una alerta y a ti como lideraje tiene que llamarte la atención, ¿no? Y decir, a ver, no, algo pasa, a ver, hablaré con él. O si no quiero hablar contigo, porque a veces uno no habla, ¿no? Directamente, pues hablaremos con su superior y ver cómo podemos ayudarle. No en el sentido de llamar la atención, sino cómo podemos ayudar. La idea es ayudar, colaborar, ¿no? Por eso somos líderes serviciales. Entonces, esos aspectos, por ejemplo, esa visión, ese ojo que tienes que poner a la persona tiene que estar presente en ti constantemente, ¿no? En cualquier acto, en cualquier forma, incluso la forma en que conversa la persona, la forma en que se dirige una persona a otra persona, cómo habla, cómo conversa, cómo se expresa, son, ¿no? Alertas, banderas que te van a Sí, claro. dar día a día a la luz y ver cómo tú puedes fusionar y mejorar esas prácticas, ¿no? Y la colaboración y esa cooperación pues se dispara. Exacto. Oye, Oscar, mira, a propósito de ese proceso de co-creación que finalmente deriva o genera también este espacio de conexión, que es un poco lo que tú estabas explicando ahora recién. Eh, Se genera ahí, por una parte, esa conexión con los equipos, con las personas, pero que también está dado por ese, podríamos decir, ese placer o ese gusto por el trabajo en equipo, ¿no? Por la instancia de estar cómodo con el trabajo en equipo. Que finalmente, como tú mencionas, es una señal de alerta cuando aparecen estos síntomas. Y también es una alerta para el líder, para que es la persona que de alguna manera está como convocada a instar a que las personas se sientan con esa comunidad, encuentren esa conexión. ¿Qué, qué pasos concretos crees tú que pueden seguir los equipos y sus líderes también, por supuesto, para construir una colaboración que sea más bien incondicional y que exista una conexión genuina que conduzca a esos equipos a ser más felices y más exitosos también? Porque de alguna manera el equipo que es feliz dentro de su ambiente hace que también sea un equipo más exitoso. Una de las claves de los equipos de alto rendimiento precisamente es eso, el que disfrutan lo que hacen, disfrutan el lugar donde están, disfrutan el espacio. Entonces, eso les permite generar y trabajar de manera muy dinámica. ¿Cuál crees tú que son esos pasos, digamos, concretos, como te mencionaba, que pueden seguir los equipos y los líderes para ir construyendo esa colaboración, esa conexión entre los distintos miembros de los equipos? A ver, ¿cuáles serían las estrategias? Yo, a experiencia propia, resalto mucho esto de ser transparentes, ¿no? Mm, Necesitamos de alguna manera resaltar de que la transparencia en un equipo
es esencial para que exista esa comunicación abierta, esa comunicación, esa transparencia que necesitamos. Justamente yo me enfoco mucho en los 3 pilares que habla en Scrum, ¿no? La transparencia. Uno de ellos que es la transparencia. Para mí importante porque la persona, el equipo necesita comunicar realmente lo que está sucediendo. Si tú no eres transparente, esa comunicación la vas a obstaculizar y no la vas a tener que querer compartir. Quizás por el miedo al rechazo, por el miedo a que te llamen la atención o por el miedo a quedar mal. Entonces ahí, si respiras un poco y dices, no, me equivoqué, tengo que ser transparente, y ahí salen otros valores, ¿no? Otros principios, tener el coraje de decirlo, tener inclusive la manera de decirlo. Entonces hay formas en que podemos llevar adelante que esto al final se resalte como persona, como equipo. Por eso al final yo digo, resalta tus valores propios que tienes, ¿no? Resalta tus propios valores como persona, porque si son valores, obviamente son aspectos buenos, ¿no? Positivos de ti mismo. Entonces, expresalos, ¿no? Expresalos. Al final y al cabo, la esencia de entender esa palabra, equipo, realmente como equipo, es cuando tú llevas las cosas no de manera singular, sino hablas de nuestro proyecto, dices nuestro problema, nuestro error, porque al final es parte de tu equipo, y cuando empiezas a escuchar esos temas ya a nivel de pluralidad, te das cuenta de que efectivamente lo están entendiendo el equipo. Entonces ahí es bueno resaltar esos aspectos que van a llevar para engranar, para que la persona lleve adelante en búsqueda de sus objetivos. Y un aspecto también importante para mí, también que es clave en las personas y tiene que venir desde los líderes, desde ya, es saber agradecer, ¿no? Nos olvidamos mucho del agradecimiento. Decir un equipo lo hicieron muy bien, gracias por su apoyo, sigamos adelante, es esencial para la persona. Quieras o no, la persona se va a identificar, es un motivante muy, muy importante para la persona saber que su trabajo sí ha sido reconocido, aunque sea con un gracias. Claro. Hecho bien, vamos creciendo. Sí. Y eso, en algunos equipos, organizaciones y otros líderes, algunos líderes se olvidan, ¿no? Se olvidan y esperan quizás al momento para agradecer, pero no es así. El día a día tú puedes agradecer un ejercicio, una práctica, y hay formas también de agradecer, formas de decirlo, formas de llegar a la persona, ¿no? Y eso también te va a ayudar a la persona, pues, uno a ser motivado y otro a encontrar una retroalimentación, un feedback que también está buscando. Y eso hace que la persona resalte, ¿no? Crezca, ¿no? Porque al final, ¿qué es lo que queremos en un equipo? Queremos crecer, ¿verdad? Queremos evolucionar y seguir creciendo con una mejora continua y obviamente obteniendo resultados óptimos. Entonces, vuelvo a reiterar, necesitamos enfocarnos en el bienestar de las personas, en la esencia humana, como dice acá en esta charla, ¿no? La esencia humana, que es clave para levantar todos los propósitos que vayamos buscando. Oscar, ha estado muy entretenido la conversación, ha estado bien profunda, digamos. Ya nos quedan pocos minutos y me gustaría que me comentaras un poco, considerando tu pasión por aprender, por enseñar y constante capacitación en temas técnicos, de liderazgo, estrategia, management 3.0, Scrum, agilidad, etcétera. ¿Cuáles son, crees tú, los mayores desafíos o las próximas grandes evoluciones que prevés en el mundo de la agilidad organizacional y de lo que significa también, por supuesto, para las personas esto del trabajo dentro de la organización, pensando también, por supuesto, en la relevancia de la esencia humana de las personas? ¿Cómo crees tú o cómo ves tú, digamos, que son estos grandes desafíos? Hoy en día estamos con todo el mundo o con todo el concepto de la inteligencia artificial, que está muy fuerte, que está en todas partes, digamos, en todos los ámbitos, y que de alguna manera pasa a ser no solamente una herramienta, sino que también un generador de cambio dentro de las organizaciones, y por supuesto que las personas empezó a movilizar el aprendizaje, etcétera. Por lo mismo te pregunto, ¿cuáles son, crees tú, lo que ves tú en tu experiencia, esos desafíos grandes en las próximas
en el próximo tiempo, digamos, que ves tú en el mundo de la agilidad a nivel organizacional? Bien, y bien que lo mencionas, esto de la IA, que ahora se ha vuelto, pues, en sí, ¿no? La práctica que se ha generalizado en todo el mundo, ¿no? Que están apoyando a todo el mundo en estos aspectos de la IA. Mm. Y por ejemplo, ahí yo quiero resaltar un tema muy importante. No todo debería ser IA, no todo, porque justamente estaba escribiendo ya un pequeño artículo relacionado a esto, cómo la IA está apagando nuestra forma de pensar, inclusive nuestra forma de analizar. Y no digo que está mal utilizar IA, hay formas y Claro. momentos en donde cuales sí podemos aplicar y nos ayuda realmente ya, pero no debería ser en todo, ¿no? Escribir un Mm. texto, escribir una carta, imagina, y pedirle a la IA que elabore una carta por decir a tu persona favorita. No tenemos que llegar a eso, nos estamos olvidando de lo esencial que es la persona, que nazca de uno mismo, las palabras, los versos inclusive, ¿no? Una carta, un ejercicio, hasta un examen. A mí, yo lo he vivido, ¿no? Un examen que he brindado, bueno, que he pedido para uno de mis alumnos, para varios de mis alumnos, han utilizado IA y para mí ha sido pues, frustrante, ¿no? Porque al tiro te das cuenta que ha sido por ella, porque a mí me ha pasado y para mí ha sido también frustrante y me ponía a Sí. pensar cómo puedo trabajar en este aspecto, cómo hago, ¿no? Entonces es tan importante la integridad de la Mm. persona. Y ahí resalto mucho, como tú me dices, ¿cuál es el reto? Es eso, de tener integridad como persona. Muchos estamos olvidando eso. Si verdad tú eres una persona íntegra, te conoces, sabes cuáles son tus principios y valores y dices, no, yo no hago esto porque me respeto, ¿no? Me merezco, quiero crecer, y esa mentalidad de Mm. cambio, esa mentalidad de crecimiento, ahí tengo que resaltar ese aspecto. Por lo tanto, para mí un reto muy importante es mantener la integridad de la persona. Así vamos a dejar a un lado la desconfianza, vamos a apoyar mucho a la transparencia, al coraje, inclusive ser personas íntegras, ¿no? Esa persona que realmente, quien en un momento seas el ejemplo de varias otras personas que en algún momento Mm. diga, yo quiero ser como él, llegar a ese punto, ¿no? Es un gran reto que tenemos que ser consecuentes ahora, ¿no? Hay muchos que lo estamos llevando por buen camino, ¿sí? Pero Sí. necesitamos que ese ejemplo se propague hacia otras personas y esas personas también empiecen a aplicar eso. Para mí la integridad es uno de los retos más importantes que hay que mantener y no dejarnos llevar por este lado, ¿no? Sea cual sea la metodología, sea cual sea el enfoque, sea cual sea la organización, la práctica, sea cual sea la tecnología que estamos implementando, aplicando, yo creo que la integridad como personas hay que darle valor a eso, ¿no? Para mí es importante la integridad de la persona. Oscar, ha sido muy grato conversar contigo. Te agradezco el espacio, el tiempo de compartir con nosotros tu experiencia, tu conocimiento, todo lo que nos entregas y gratamente poder conocer desde tu parte. Bueno, Oscar es connotado en Bolivia, así que toda la gente de Bolivia que contacte, vamos a poner todos tus datos de contacto para que también puedan conocer de ti, en los que estás, en tus iniciativas, los cursos, tu participación en las distintas instancias del mundo de la agilidad en Latinoamérica. Así que nada, pues gracias Oscar por estar acá, por entregarnos tu experiencia, tu sabiduría, tu conocimiento y espero que nos sigamos viendo en otro entorno más, en otro escenario. Perfecto, Marquito, yo sé que sí. Creo que estamos alineados igual a esto que queremos, a este planeta, a este mundo, ¿no? Y apoyar a las organizaciones, a los equipos. Queremos ese cambio, queremos esa mejora y queremos llevar adelante, pues, como decimos, vayamos a un siguiente nivel. Y pues nada, agradecerte nuevamente, Marco, por la invitación, esta conversación y pues que sigamos en el mismo camino y pues sigamos siendo realmente ágiles. Gracias, Marco, por la invitación. Muchas Hasta otra gracias, Oscar. oportunidad. Hasta otra Hasta oportunidad. otra oportunidad. Chao, Marco.